alumnos, el docente que les va a acompañar dictando el curso de química es el docente Eric Eduardo Beramendi Sánchez. Yo lo voy a acompañar dictando el curso de química todo el año. Vamos a ver, antes de empezar, ¿sabías que 43 millones de moléculas equivalen a 1 centímetro? También sabías que en la tabla periódica existen 118 elementos químicos, en las cuales no existe la letra J. Es un detalle muy importante de la tabla periódica. Ahora vamos a pasar a ver el primer capítulo de química. El capítulo, la materia, lo he dividido en dos partes. En esta sección vamos a ver la parte número 1. Empezamos. La división de la materia no es el todo. La materia no es el todo. Se divide en diferentes cuerpos. Esos cuerpos son divididos en partículas. Y de cuerpo a partículas se dividen mediante medios mecánicos. Y de partículas a moléculas se dividen mediante métodos físicos. Y de moléculas a átomos se dividen mediante métodos químicos. De átomos a partículas subatómicas, que ahí tenemos al protón, electrón, neutrón, se dividen mediante medios nucleares. De las partículas a quarks se dividen mediante medios cósmicos. Entonces, tenemos acá que la última división de la materia sería de los famosos quarks. Pero ¿quién sería la partícula más pequeña de la materia? La partícula más pequeña de la materia serían los electrones. Tenemos acá clasificación de la materia. La materia se divide en dos partes: sustancia y mezcla. La sustancia tenemos dos tipos: sustancia simple, también conocido como elementos, ya que se mencionan los elementos químicos de la tabla periódica. En total son 118. Y también tenemos a la sustancia compuesta, o también conocido como compuestos. En la mezcla tenemos a dos tipos: mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Ahora vemos acá. En la sustancia indicábamos a los elementos, o también conocido como los simples o elementos. Tenemos ahí sustancia de los elementos. ¿A quiénes? Al oxígeno, al flúor, al cloro, al nitrógeno. ¿A quién más podemos tener? Podemos tener acá al calcio, al aluminio, etcétera, 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 hasta el elemento, en este caso, no pasándose de 118 elementos químicos que existen en la tabla periódica actual. Pasamos a la sustancia de los compuestos, o a la sustancia, en este caso, compuesta. Tenemos acá ya no la formación en este caso, de los elementos químicos por sí solos, sino tenemos a la unión de los elementos químicos. En este caso, ¿quién tenemos acá en el CO2? Al carbono y al oxígeno, también conocido como dióxido de carbono, muy usado en los extintores para apagar el fuego. Tenemos el H2O, un compuesto que tiene al hidrógeno y al oxígeno. Tenemos el ácido sulfúrico, que es un compuesto que se utiliza muchísimo en los laboratorios. ¿A quién también podemos tener? Podemos tener ¿a quién? Al permanganato de potasio. ¿A quién podemos más tener? Al carbonato de calcio. ¿A quién más podemos tener? Diferentes compuestos químicos que podamos unir mediante los elementos químicos. Una última, ¿a quién? Al óxido de calcio, también conocido como cal. Ahora pasamos a las mezclas. Tenemos dos tipos: mezcla homogénea y mezcla heterogénea. La mezcla homogénea, como su nombre bien lo dice, homo significa uno, ¿sí? Entonces, que al combinarse va a formar una sola fase. Te pregunto, a ver, vamos a sacar una duda muy interesante. La combinación en este caso, en la mezcla de agua con el hielo, ¿será una mezcla homogénea o heterogénea? Muy fácil, sería una mezcla heterogénea. Profe, pero ¿qué pasa si es que el agua es H2O y el hielo es H2O? Si se juntan, profe, se hacen uno solo. ¿Mezcla homogénea? No, sería una mezcla heterogénea, ya que para que sea mezcla homogénea tendría que ser la misma fase. O sea, ¿qué significa?
tendría que estar en este caso, si está en estado líquido, también el hielo tendría que estar en estado líquido, pero sabemos muy bien que el hielo está en estado sólido. Por eso que tenemos acá, se ubica en la mezcla heterogénea. El agua está líquido y el hielo está sólido. Entonces, líquido y sólido hacen dos fases, mezcla heterogénea. Muy bien, ahora pasamos a explicar la mezcla homogénea con algunos ejemplitos que estoy mencionando acá. Agua con azúcar, también conocido como las famosas soluciones. Agua con sal, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Soluciones. Cobre con níquel, aleación. Las chapas de las puertas son las aleaciones, son las combinación, es la combinación de metales. También tenemos a la mayonesa. Se forma una emulsión. También tenemos al aire. También aquí más podemos tener a la gaseosa, ¿cierto? En este caso, solamente en este caso podemos tener al agua, ¿sí? Siguiente, tenemos a la mezcla heterogénea. Tenemos diferentes ejemplos acá. ¿A quiénes? A la leche, el helado, agua con aceite, jugo de papaya, que se forma una precipitación. ¿Qué significa, profe, una precipitación? En este caso, la papaya baja y el agua sube, ¿cierto? También tenemos aquí a la famosa sangre. Profe, la sangre tiene un solo color. No, pero si tú lo llevas al laboratorio a nivel microscópico, tú te das cuenta que la sangre no es de un solo color, sino tiene algunos colores también, en este caso como los famosos leucocitos de color blanco, un poquito color azul, entonces tiene una combinación de colores a nivel microscópico. Por eso que decimos que la sangre sería una mezcla heterogénea. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, chicos, vamos a pasar a solucionar los ejercicios. Bien, continuamos. Continuamos con los ejercicios. Ejercicio número 1 me indica, señala un compuesto. Entonces nosotros tenemos la idea de que un compuesto es el conjunto de dos o más elementos químicos. Entonces buscamos acá, la plata sería un compuesto, la plata es un elemento, el cobre sería compuesto, es un elemento, cadmio también elemento, ácido nítrico. El oro es un elemento químico. El ácido nítrico, profesor, su formulita, ¿cómo es? HNO3. Esa sería la fórmula del ácido nítrico. Por lo tanto, nosotros marcamos de inmediato que la clave sería ¿quién? El ácido nítrico. Fácil y sencillo. 2. Indica cuántas mezclas homogéneas o cuántas mezclas son homogéneas. ¿Cuántas mezclas son homogéneas, no? Entonces vemos acá. El agua de mar. ¿El agua de mar será una mezcla homogénea? No, sería una mezcla heterogénea. B. Latón. ¿Sería una mezcla homogénea? Sí, ya que el latón es una aleación. Aceite y agua, mezcla heterogénea. Mala. Petróleo. El petróleo se considera como una mezcla homogénea. Así es, el petróleo es considerado como una mezcla homogénea. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la clave? Más de uno. Pasamos a la tercera. ¿Qué nos dice? Es un fenómeno físico. Buscamos ahí. Las palabras iniciales son clave. Por ejemplo, quemar. Quemar significa combustión, ¿cierto? Entonces, fenómeno químico. Oxidar, fenómeno químico. Fermentar, fenómeno químico. Neutralizar, fenómeno químico. Doblar. Doblar cable de teléfono. Te pregunto, ¿tú cuando doblas tu cable de teléfono, volverá a normalidad o se transforma en otro producto? No, ¿cierto? Entonces tenemos ahí que es un fenómeno físico. La clave sería ahí, la clave, la E de enano. Ahora vemos en la cuarta, nos indica, no es una materia. ¿Quién sería? A ver, la gelatina, sí es materia. Sí es. La sombra, no. La sombra no es una materia ni sustancial ni insustancial. Entonces vemos acá que la sombra no pertenece. El espejo sí, la esponja sí, el aire sí. Entonces, ¿quién no es materia? Sería la clave la B.
la sombra. Fácil y sencillo. Continuamos con el ejercicio número 5. ¿Qué nos dice el ejercicio número 5? Nos dice, ¿no? Se llama hielo seco. ¿A quién se llama hielo seco? El hielo seco se utiliza en los extintores, ¿cierto? Pero ¿qué ingrediente principal lo contiene? Lo contiene el carbohidrato, hidrocarburo, ozono, dióxido de carbono o proteínas. Fácil, ¿no? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono. Esa sería la clave. 6. Un sistema heterogéneo lo forma una mezcla de... ¿Quién lo forma? A ver, veamos. ¿Agua con aceite? Sí, ¿no? Agua con aceite. Cuando se separan por la diferencia de densidades, el aceite sube y el agua baja o el agua desciende. B. Alcohol con agua. Alcohol con agua, obviamente sí se separan, pero tú al verlo tiene o presenta una sola fase, tanto a nivel macroscópico con la vista como a nivel microscópico. Por eso que nosotros identificamos que es un sistema homogéneo. Agua con sal, homogéneo. Agua con azúcar, homogéneo. Latón es una aleación. Ya indicamos que todo tipo de aleaciones es una mezcla homogénea. Por lo tanto, la clave al toque nada más, agua con aceite. 7. La división de la materia es... ¿Cómo se divide la materia? ¿Se acuerdan que al inicio, en la parte teórica, identificamos la secuencia? ¿Cuál era? La materia se divide en cuerpos, ¿cierto? Luego pasa a partículas, luego pasa a moléculas, ¿cierto? Luego pasa a átomos, luego pasa a ¿quién? A partículas subatómicas, que ahí están el electrón, protón y neutrón. Luego ¿a quién pasa? Por último pasa ¿a quién? A los famosos quarks. Entonces acá, ¿quién sería la división de la materia? Indicamos cuerpo, partícula, molécula, átomo. La clave es la C. En la 8, el aceite y el agua, que son una mezcla. A ver, separar por el método de quién. ¿Por qué método se separa el aceite y el agua? Imagínate que tú tienes en casa aceite y agua que se ha combinado, ¿no? Tú has hecho tu experimento, pero tú quisieras volver a utilizar nuevamente el aceite. Muy fácil, ¿no? Se utiliza el método de la famosa decantación. ¿Qué significa eso? Que tú tienes en un vaso, ¿cierto? El agua con el aceite y tienes como un embudo, ¿sí? Eso es un envase, la famosa decantación, que tienes ese embudo, que va saliendo el agua hasta que llega un punto en el que ya le toca salir ¿a quién? Al aceite. Entonces lo ajustas y ¿qué pasa? Se queda hasta ahí nada más. Por eso, ¿qué proceso? Separamos el aceite y el agua por el proceso o el método de la famosa decantación. ¿Listo? Chicos, con eso estamos terminando con el primer capítulo de materia. Cuídense. Hasta luego.